Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día la lección tiene un tema que realmente nos confronta directamente con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué pensamos como pensamos o actuamos como pensamos con relación a nuestra enseñanza, a nuestra doctrina, conforme a nuestras creencias? En este día de lección el título es Creencias doctrinales cristocéntricas. Y así como el autor de la lección se ha enfocado para ilustrar lo que es esta lección en una rueda es, vale la redundancia, una rueda, pero tiene un centro. Ese centro es el centro de toda la rueda. Allí cae todo el peso, toda la fuerza, ahí se centra principalmente todo lo que la rueda hace o no hace. Y hablando acerca de esto, nuestra base principal, nuestra doctrina más fuerte, la doctrina principal de nuestra fe es el santuario. Dice aquí que el santuario es la esencia, es esencial porque es donde la gran verdad de la salvación se expresa de una forma poderosa. Ahí está el plan de la salvación. Ahí vemos lo que es el significado de toda nuestra doctrina. Ahí vemos también lo que es la promesa de la salvación. Encontramos que esos rayos que surgen del centro de la rueda, en realidad no es más que el resto de la doctrina que está enfocada en el centro que representa a Jesucristo. Todos los otros rayos son nada más las demás doctrinas. Ahora, aquí encuentra la gran verdad de la salvación. Dice aquí el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las verdades. Los que estudian realmente el sacrificio de Cristo van a crecer en gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, en este día la lección nos hace como pregunta, ¿qué quiso decir Cristo cuando Él decía que Él era la verdad? Hay muchas verdades en realidad en la Biblia, pero la verdad principal, el motivo, la razón, el origen y el porqué de todo lo que existe, visible o invisible, del plan de salvación, del pecado y todo lo que vive en este mundo está centrado en una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, en el libro de Primera de Juan, bueno, mejor dicho, en el libro de Tercera de Juan, a capítulo 3, nos encontramos con esto algo glorioso. Por ejemplo, San Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, dice estas palabras: hijitos míos, versículo 1, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogamos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué significa esto? Bueno, Jesucristo es la propiciación. Jesucristo es el centro de toda la salvación. Él es, como dice la Biblia, el alfa, el omega, el principio, el final. Él es todo cristocéntrico. En San Juan capítulo 3, en Tercera de Juan, en el capítulo 3, nos encontramos más sobre este asunto, donde nos presenta qué es lo que nos está diciendo en este día de lección. San Juan capítulo 3, versículo 3, dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andáis en la verdad. O sea, hablar de la verdad es una cosa, pero andar en la verdad, esto es otra cosa. Es importante conocer la verdad, pero más que conocer, es más importante vivirla, aplicarla a nuestros días. Ahora, en el libro de San Juan, en el capítulo 14, nos encontramos las palabras de Jesucristo que son realmente poderosas. San Juan 14, versículo 6, nos dice así: y Jesús le dijo, o sea, la respuesta de Jesús, le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. En otras palabras, el centro principal de la salvación, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Esta es nuestra creencia principal, nuestra doctrina principal. Esto coincide con quienes somos, con la doctrina, con la ideología y la teología que creemos, que está arraigada en Cristo. Dice aquí que debería impactar de diferentes maneras la forma en que vivimos. De esta manera dice aquí
Algunos podrían decir justificadamente que nuestra identidad como adventistas del séptimo día está arraigada en nuestras enseñanzas doctrinales más que en cualquier otra cosa, lo cual es realmente cierto porque tenemos como la Escritura y la Escritura sola. Aún la hermana White, la pluma inspirada, la sierva de Dios, la mensajera del Señor, como usted le quiera llamar, dijo: hermanos, les recomiendo este libro. Y cuando se trata de la mensajera del Señor, esto representa que ella no es el mensaje. Ella es sencillamente un instrumento, una mensajera. Ella no es el mensaje, ella es la que trae el mensaje. Por lo tanto, todo es cristocéntrico. Dice aquí, algunos podrían justificar que nuestra identidad como adventistas del séptimo día se arraiga en nuestras enseñanzas doctrinales, y esto es cierto. Ahora, las enseñanzas que la Biblia nos presenta quienes somos como adventistas del séptimo día. Dice aquí, el papel de la mayordomía es vivir la verdad doctrinal como es en Jesús y hacerlo de una manera que afecte positivamente nuestra calidad de vida. Nosotros, para llegar a ser adventistas, primero estudiamos la fe de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús creía? ¿Qué es lo que Jesús predicaba? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? De hecho, Jesús dijo: id y enseñad a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Nosotros creemos en la fe de Jesús. Él es el centro principal de toda nuestra doctrina. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo era Dios, y Dios era el verbo, era la palabra, era Cristo. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, como el maná. Jesús es el Cordero Pascual. Él es el sacerdote, Él es el rey, Él es el abogado, Él es el profeta. Cristo es el todo. Cristo es la sangre que representa el vino. El vino representa la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Él es el sacerdote, Él es el abogado, Él es el sacrificio y la ofrenda por la remisión de tus pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, de tal manera que Cristo, al ser la propiciación, esto representa el asiento de la misericordia. ¿Se acuerda usted el arca del pacto? En el santuario estaba el arca del pacto, estaba allí mismo los 10 mandamientos, estaba el maná, la vara de Aarón, estaban, el incensario. Todo eso era representación de todo lo que Cristo hacía. Él es las oraciones que se elevan hasta el Padre. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Pero puede ser que alguno por allí se haya confundido y se haya desviado del verdadero mensaje y tenga un mensaje que no es cristocéntrico. De tal manera, dice aquí, este pasaje, encontramos lo que significa solo conocer la verdad, sino vivirla. Ser un mayordomo no solo es creer la doctrina, por más ciertas que estas doctrinas sean, sino también es vivir esas verdades en nuestra vida y en nuestra interacción con los demás. De tal manera que nuestras creencias doctrinales están únicas y exclusivamente centradas en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Estudiemos la lección en el día miércoles y comprendamos qué nos dice esta lección con el tema que es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué es lo que nos dice la lección? Estudiémosla y recibamos nuestra bendición.